¿Cuál es el papel de las emociones en este proceso de cambio y transformación que está viviendo el mundo? ¿Qué papel juegan las emociones en este proceso de cambio y transformación del mundo? ¿La tienen? ¿Qué papel juegan las emociones? ¿Qué importancia tienen las emociones según el punto de vista de cada uno? Entonces, comenzamos, estamos claros, ¿verdad? 3 minutos para escribir automáticamente. La escritura automática la vamos a empezar a practicar bastante, ¿ok? Porque es una buena práctica para reflexionar. ¿Ok? Entonces, escritura automática, yo me pongo a escribir, no le paro mucho ni a la caligrafía ni a la ortografía. Yo escribo lo que me va viniendo, ¿ok? Y después lo pego. ¿Okay? No le paro mucho, digo, mucho. No me pongo a pensar en eso, sino que escribo lo que se me va ocurriendo. ¿Ok? Ahí está. Gracias. Entonces comienzan los 3 minutos. Pon la pregunta para ver. ¿Qué papel creen ustedes que juegan las emociones en el proceso de liberar ese potencial humano para poder navegar en las redes? ¿Ok? Entonces comienzan los 3 minutos de escritura automática. Ahora buscamos otro grupo, vamos a conectarnos y hacemos un trío para conversar. Grupo de 3 personas, ¿ok? Con el que no me haya repetido. Sabemos que son importantes las emociones, ¿verdad? Pero nos falta más conocimiento de ese tema. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo la podemos poner a jugar a nuestro favor? Como explicaba allí Wilde, que hizo ayer, bueno, supuestamente, yo creo que sí lo hizo, el equipo de Croacia. ¿Cómo las ponemos a jugar a nuestro favor? Entonces, si se ponen a ver, nos faltan palabras, nos falta precisión para hablar de las emociones. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a entregarle unas distinciones para hablar con más propiedad acerca de las emociones, ¿ok? Para luego ver cómo las ponemos a jugar a nuestro favor. En ese surfeo que queremos aprender a hacer, que lo que vamos a aprender es cómo a surfear, ¿oíste? Vamos a aprender a surfear a esta edad, pero bueno, vamos a echarle pierna. A surfear porque eso es como está el mundo pasando, turbulento. Ahora, ¿cómo ponemos las emociones a jugar a nuestro favor? Eso es lo que vamos a abordar en la tarde de hoy. ¿Sí? ¿Qué les parece? Bueno, muy bien, pasa la siguiente allí. Entonces, bueno, necesitamos distinguirla. ¿Qué exactamente? O sea, aquí no se pregunta, bueno, pero ¿qué exactamente son las emociones? Nosotros no hacemos la pregunta de esa manera. Decimos, ¿qué distinguimos por emoción? Sí, cuando decimos que aparece una emoción, ¿qué es exactamente lo que estamos distinguiendo en el mundo? ¿Ok? Es más poderosa la pregunta así, ¿no? Aunque yo diga qué es, porque pareciera que existe ese concepto en algún lugar por allá, a que yo diga, cuando aparece en el mundo eso que llamamos emoción, ¿qué es lo que aparece? Okay, entonces vamos a hablar de eso. Ajá, ahí vemos, ¿verdad? Unas caras que denotan, si yo le pongo cada una de estas caras, ustedes más o menos me van a decir en qué emoción están, ¿verdad? Por ejemplo, este que está aquí, ¿cuál sería la emoción aquí? Sorpresa, ¿verdad? Asombro, ¿no? Asombro. Fíjense que podríamos automáticamente como asociar una palabra y estaríamos muy rápidamente de acuerdo. Un par de palabras que algunas veces son sinónimos, ¿verdad? Este, por ejemplo, porque acaba de ver algo sobrenatural. Está bien, ¿verdad? No entiendo nada que hago yo aquí. ¿De qué se trata esto? Estoy asustado por ahí, ¿verdad? Ajá, ¿y esta chica? De una cosa que la asombró. Bueno, y así podemos estar ahí, ¿verdad? Entonces, de alguna forma nosotros intuimos las emociones, porque no podemos vivir sin emociones. Pero necesitamos un lenguaje para precisar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a hacer una distinción de emociones. Pasa la siguiente.
decimos que las emociones son dominios de conductas relacionales, porque siempre las emociones son en la relación. Fíjense, ese dominio de conducta determina lo que podemos y lo que no podemos hacer en un momento dado. Lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer en un momento determinado. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente. Vamos a verlo en la práctica. Si yo tengo miedo, ¿qué cosas podemos hacer? Correr, muy bien. Correr. ¿Qué más? Paralizarme. Fíjense que parece una contradicción. Correr y paralizarse, y sin embargo son acciones que están asociadas al miedo, ¿verdad? ¿Qué más? Luchar. Gritar. Fíjense, podríamos llenar aquí llorar de miedo. Un poquito raro, ¿verdad? Llorar de miedo. Te quedas en el ascensor, te quedas en el ascensor, bueno, entonces, pero fíjense que nosotros rápidamente podríamos identificar las conductas que están asociadas al miedo. Porque nosotros hemos experimentado el miedo y hemos visto a otras personas experimentar el miedo. ¿Y qué no podemos hacer desde el miedo, por ejemplo? Reír. Disfrutar. Hay risa nerviosa. Claro, pero es una risa nerviosa, no es una risa. Okay. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa no podemos hacer? Amar, ¿verdad? El miedo difícil, ¿verdad? Claro, el amor es como una emoción más de largo aliento, entonces en un momento, pero no puedo yo dedicarme a amar y a qué sé yo, y a inspirarme en el amor desde el miedo, olvídate de eso. Vamos a salvarnos primero, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Fíjense que podemos asociar las emociones al dominio de conductas que las emociones nos configuran, nos abren, ¿sí? Claro que hay un proceso psicológico, fisiológico, neurológico que ocurre. Claro que lo hay. Si ustedes leen el libro de Daniel Goleman, bueno, él se mete allí con la amígdala y el hipotálamo y la cosa y tal. Pero más sencillamente es que nosotros veamos las emociones directamente conectadas con las acciones que podemos hacer o no. ¿Verdad? Vamos a ver otra. La rabia. ¿Qué podemos hacer desde la rabia? Vamos a ver. Golpear. Sí. Patear el balón para meter un gol. ¿Qué más? Lastimar a otra persona, ¿verdad? Gritar. Llorar. Crear una estrategia. ¿Ah? Crear una estrategia. Crear una estrategia, pero para joder. ¿Qué no podemos hacer de la rabia? ¿Qué no podemos hacer de la rabia? Acariciar. Reírnos tampoco, acariciar. ¿Ah? Entender. Oye, no puede entender una cosa desde la rabia. Difícil, ¿verdad? Pensar. Podemos ser creativos. Reflexionar. Exacto. Mirar enfocado. Para el objetivo. Exacto. Pero probablemente no seamos muy creativos. ¿Usted no le ha pasado, por ejemplo, que ustedes dicen, le voy a decir a fulano sus 4 verdades y se le voy a decir esto y esto y esto y esto otro, y el discurso aparece cuando tienen al frente a la persona no saben nada? ¿Le ha pasado a ustedes? Sí. Claro, porque están en la radio, y en la radio yo no puedo argumentar, yo no puedo expresarme, digamos, con cierta soltura. Lo que me provoca es otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces fíjense cómo la emoción la podemos identificar como un dominio de conducta. ¿Ok? Vamos a ver otra emoción, la tristeza. ¿Qué podemos hacer de la tristeza? Llorar. ¿Qué más? Lamentarse. Comer helado. Chocolate, comer chocolate. Quedarme en mi cama acostado sin pararme durante un buen tiempo. No, me tomo una cabecera y escucho rancheras. Ajá, escuchar rancheras. Claro, esa tristeza viene de afuera.
¿Qué no puedo hacer desde la tristeza? Reír a carcajadas, disfrutar, irnos de parranda, dar un discurso, ¿sí? Hablar. Puedes recordar. Claro, puedes recordar, fíjate, desde la tristeza tú puedes recordar. Pero no imaginar. Entonces fíjense que está ahí asociado, ¿verdad? Entonces son dominios de conductas. ¿Okay? Pasa a otra emoción, la alegría. Vamos a ver qué podemos hacer nosotros desde la alegría. Cantar. Exacto. ¿Y qué no podemos hacer? Tomar decisiones a largo plazo. Ajá, exacto. Bueno, fíjense que Financieras. vamos a ponerlo en ejemplo. Comprar. Bueno, ¿se dan cuenta? ¿Ah? ¿Qué importancia tiene que podamos entregar una distinción que sencillamente nos permita a nosotros pensar y articular cosas con respecto a las emociones? ¿Ven? Entonces, por ejemplo, ¿para qué nos sirve esto? Oye, si yo tengo Los millennials dirían publicar algo en internet. Exacto. Es una emoción de los millennials. Que somos ¿Cómo hay que dice lo Ajá, Yo voy a hacer referencia a la película Intensamente, que fue una manera muy interesante de mostrarnos cómo todo... ¿Quién ha visto la película Intensamente? Que levante la mano, porque la vamos a volver a ver. Ajá, sigue, Rolly. Claro, como todas esas emociones realmente son necesarias para diferentes, o sea, porque potencian distintas acciones y distintas cosas y pues, no está siempre de la misma manera ni ante los mismos estímulos. Claro, fíjate, y eso nos lleva a decir, bueno, que no hay emociones buenas ni malas. Ok, hay emociones y nos habilitan a hacer cosas y otras no. Okay, y entonces, bueno, desde ahí, ¿qué cosas podemos hacer? Bueno, sabemos que si necesitamos hacer una actividad creativa, entonces el facilitador o el líder de un equipo puede poner antes de esa actividad alguna actividad que levante la alegría del grupo, ¿verdad? Entonces eso podría ser un tema ya que nos permite a nosotros empezar a trabajar con las emociones. ¿Sí? Pero vamos a ver que las emociones humanas no son esas 4, son muchas más. Okay, pero ya se dan cuenta que si yo tengo claro el dominio de conductas que son posibles de una emoción, yo puedo entonces empezar a diseñar espacios emocionales para que algunas cosas tengan mayor probabilidad de ocurrir, okay, que otras. Entonces, por ejemplo, desde el miedo es muy difícil ser creativo. Entonces, como en una organización, por ejemplo, donde el miedo está instalado, nosotros podemos pedirle a la gente que sea creativa. Piensan que hay un libro que se llama Persuasión, que es persuasión, pero lo anterior justamente. Entonces el autor habla que hay un tipo de programación para las personas en cuanto a ventas y eso que se puede hacer, en donde él pone un ejemplo. Una vez va a donar a la caridad y usualmente dice que no hace eso, pero llegó una persona con un niñito agarrado de la mano para decirle que era para niños con hambre y vio el estatus del niño y ya eso él lo puso en una predisposición de querer ayudar a las personas. Igual que otra tienda que era de tienda de colchones, utilizaron un fondo en donde en un ejemplo mostraban el fondo eran monedas, eran pennies, y en la otra eran nubes. Entonces que las personas que buscaban en el fondo de nubes buscaban comodidad y las personas que buscaban colchones en la otra buscaban economía. Entonces, ¿cómo puedes ir haciendo una persuasión a las personas según poniendo con cosas leves? Claro. Y eso los publicistas saben eso hace tiempo. Entonces juegan con nosotros
en algunos casos con el tema de las emociones. A veces, uy, pero ¿cómo compré esto yo? ¿Dónde salió? Entonces, bueno, pues pasa. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Fíjate, aquí está lo que decía Lori. Entonces vivimos en un fluir contingente de una emoción a otra. Esa es la vida. Okay, de repente algo contingente, es decir, que no estaba planteado, ocurre y me mete en una emoción. Vale, por eso es interesante la película, porque la película usa una metáfora que nos permite a nosotros entender esto de las emociones, porque es como si dentro de nosotros hubiese un montón de personajes. Y esos personajes a veces toman control. ¿No? O sea, así que es la película, ¿verdad? Y entonces, bueno, cuando sobre el control está la tristeza, entonces, ¿qué es lo que la niña ve? Pero cuando aparece la alegría, entonces aparecen otras acciones. ¿Okay? Entonces vamos a ver esa película desde esta perspectiva. ¿Okay? Para familiarizarnos y ganar riqueza en el lenguaje para poder hablar de las emociones. ¿Okay? Eso lo vamos a hacer. Entonces, pero vamos a avanzar un poquitico más allá de esto básico. En esto lo que quería yo mostrarles era la conexión entre las acciones y las conductas y las emociones. Y esa es la perspectiva que vamos a trabajar. No la perspectiva de lo que ocurre en el sistema nervioso central ni fisiológico, que es complejo, sino en las conductas que aparecen. ¿Okay? Y ese es el enfoque que vamos a hacer. Entonces vamos a comprender algunas emociones, ¿sí? Un poquito más que estas 4 básicos que todo el mundo las conoce, las maneja porque son, pues, básicas. Para la siguiente. Bueno, el miedo. Fíjate, el miedo está asociado a una situación de peligro o a la posibilidad de ser castigado o a perder algo. Entonces busco cuidar, proteger si yo estoy en esa emoción. ¿Okay? Fíjense que el miedo biológicamente es cuando aparece, qué sé yo, un animal tremendamente feroz delante de mí. Todo el mundo ha tenido la experiencia de estar caminando en un sitio y de repente aparece un perro y uno escucha el gruñido y inmediatamente hay un animal furioso, una cucaracha. y el susto, ¿verdad? Como ve inmediatamente uno siente que el cuerpo le cambia, ¿verdad? Pero hay un miedo que es social. Okay, son otros miedos más sociales, pues que son el miedo, por ejemplo, el miedo a perder el trabajo, la Miedo a estar sin datos. El miedo a ser rechazado. el miedo a ser rechazado, el miedo a fracasar. O sea, hay otros miedos sociales que son poderosos, ¿no? Porque ya, digamos, esto que aparezcan los perros y le ladren a uno ya no es tan común. Estos son los miedos que vamos a trabajar, los miedos sociales. Esos son miedos aprendidos. ¿Ah? Miedos aprendidos. Claro, son sociales, o sea, de alguna manera yo estoy en el mundo tranquilo, si tengo un empleo, pero si aparece la amenaza de perderlo, entonces aparece el miedo, ¿verdad? Y empiezo a tener una serie de conductas que buscan eso, cuidar, proteger. Ajá, vamos a otra. La culpa. Sentimos culpa que somos responsables de algo malo o negativo, o bien para nosotros o para el mundo. Nos sentimos responsables de algo malo. Y bueno, de la culpa hay un autocastigo. Desde la culpa, una emoción muy fuerte en la cultura nuestra cristiana. Porque, bueno, imagínense, en la cultura nuestra nosotros nacimos culpables. Por el pecado original. Y se murió por nuestra culpa. Claro, imagínate. Sí, Sin hacer un juicio de esa religión. Wow, ¿qué significa que tú naces y eres culpable? Entonces la culpa está muy impregnada en nuestra cultura y nosotros está tan dentro de nuestras emociones que no nos damos cuenta del papel que a veces juega. Ajá, la frustración implica un juicio de impotencia, algo así como que por más que lo intento no logro acertar. ¿Okay? Y bueno, por supuesto la emoción que se dispara es abandonar, retirarse. ¿Identifican ustedes esa emoción? Sí. Aparece a veces y entonces, ¿qué más? Resignación.
Es la frustración, pero generalizada, a todos los ámbitos. O sea, no es que no puedo en esto, sino que no puedo en nada. ¿Okay? Nos vuelve insensibles ante las posibilidades que se presentan. Y por supuesto, es la parálisis, mirar que el todo pasado fue mejor, éramos felices y no lo sabíamos. Todas esas cosas que miran al pasado y entonces, pero no hay ninguna posibilidad de futuro dentro de la resignación. Otra, cinismo. Es la resignación, pero inteligente. ¿Verdad? Usa el humor y las habilidades intelectuales para ironizar sobre las posibilidades. ¿Lo identifican ustedes? ¿Qué les pasa cuando aparece alguien cínico en la relación? ¿Verdad? ¿Qué más? Resentimiento, emoción del desquite, la revancha, la vendetta. Alguien debe pagar por lo que ya me pasó. Bueno, y por supuesto el perdón ni aparece como posible. ¿Conocen ustedes que personas que están en la resignación, en el resentimiento? ¿Qué más? Otra más. La arrogancia nos lleva a sobreestimar nuestras capacidades para afrontar los desafíos de cambio. Eso ya me lo sé. Ya voy a aprender yo ahí. ¿Qué les parece esa matriz de emociones? Nosotros decimos que eso es una matriz emocional restrictiva. Si yo navego en estas emociones con mucha frecuencia, si empiezan a constituirse en parte de mí con mucha frecuencia, entonces ¿cómo aparezco yo en el mundo? ¿Cómo aparecemos en el mundo en este espacio emocional? Pregunto, 2 comentarios. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos afrontar los desafíos de lo que estamos hablando? Permear, no permea nada porque pasó nada. Claro, porque o si no se puede, o si uno es cinismo, o la arrogancia, entonces me muevo ahí, mientras me estoy moviendo ahí. Pero yo tengo primero que darme cuenta, porque ¿sabes? Si yo estoy identificado con todas, pero es inconsciente. Claro. Es decir, es estímulo-respuesta, es una reacción. Porque son sociales. El problema es que esto está en las conversaciones que tenemos todos los días. En el WhatsApp, en la radio, en la televisión. En el diálogo interno. En los diálogos internos. Están ahí. Y así te quieras salir, el problema es que te atrapa. ¿Verdad? Entonces, como eso, los Twitter, dígame el Twitter es rey en esto. Coño, sí, claro. Y se convierte en una especie de compañero. Bueno, claro. Que anda después que estás en la emoción. O sea, es una. Lo voy a hablar a mí. Uno cree que es de esa manera. Claro. Ay, que coño, porque claro, y fulano ese es un taratatata, porque que coja un poquito de su propia medicina, claro. como, ¿sabes? Claro, porque si estás en esa emoción, ¿verdad? Las acciones que relacionadas con esto te hacen sentido. Claro, Mira, pues, coño, por ahí se está montando algo. Coño, sí que estás abierto a escuchar esas tonterías. Exacto. Porque estás en la emoción. Interesante, ¿verdad? Entonces esta emoción vive en las conversaciones que tenemos. Son como virus, viviendo en esas conversaciones. Esas conversaciones alimentan la emoción. Y llega un momento en que la emoción se vuelve constitutiva de lo que son. Y las necesitamos. Coño, déjame ver el 8 para ver qué están dando. Déjame escuchar aquí para ver qué. O al revés, déjame escucharlo. Ahora vamos a ver, entonces fíjate, todas estas emociones están relacionadas, generando una matriz donde el mundo aparece restringido, amenazante, ¿verdad? Desde aquí es que se escriben estas distopías
de que el mundo va a ser peor, que Terminator, que la Matrix, que la máquina va a dominar al hombre, que el hombre no sirve para nada. ¿Ah? 1984, bueno, son esas noticias que nos encadenan y nos ponen en el centro. Entonces, ¿creen ustedes que nosotros podemos abordar la navegación en los nuevos mundos y en las nuevas oportunidades desde estas emociones? Entonces salgámonos de ahí. Vamos a salirnos de ahí. ¿Y cómo nos salimos de ahí? Bueno, ya vamos a ver. Porque esa es parte del diseño y de la propuesta nuestra. Ok. Pasa la siguiente. Entonces vamos a ver cuál es una matriz expansiva. Y esto es una cosa que no está dado. Tenemos que cultivar. Son como jardincitos que tenemos que tener, echarle agüita y hacerle cariño. Entonces la primera emoción que tenemos que cultivar es la confianza. El juicio de que no hay amenazas o ellas se pueden manejar. Y me habilita a trabajar con otros, a colaborar y a asociarse. Entonces, ¿dónde estamos cultivando la confianza? Pregunto yo. En nuestros equipos de trabajo, en nuestra familia, nuestros amigos, o estamos en esta otra matriz que entra en este. Entonces tenemos que hacerlo a propósito, por diseño. Si no nos los proponemos, no va a ocurrir. Y parte de lo que ofrecemos nosotros es un espacio donde cultivamos la confianza para hacer cosas juntos. ¿Okay? Ahora, la confianza se cultiva y ya vamos a ver cómo es que podemos cultivar la confianza. ¿Okay? ¿Qué otra emoción? El orgullo. Es diferente a la culpa. Fíjense que el orgullo es sentirse culpable de algo bueno, tanto para nosotros como para los demás. Y me lleva a seguir haciendo lo que estoy haciendo, hacerlo mejor. Pero culpable o responsable. No responsable, no lo sé. Sentir es una frase de la gente de psicología positiva. Pero fíjate, es que además precisamente cuando digo culpable es a propósito. Imagínate sentirte culpable de algo bueno. Porque siempre que nos sentimos culpables de algo malo. Ok. Ya claro, ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo cultivamos el orgullo? El orgullo también puede ser algo negativo. Claro, pero depende cómo lo distingo. Aquí el orgullo es cuando te sientes culpable de algo bueno. Claro, el orgullo también puede verse como terquedad. No cambia por orgullo. Por arrogancia. Pero es terquedad. Exacto, arrogancia también. ¿Ves? Pero aquí, por eso es que decimos, vamos a usar un lenguaje, porque si no nos ponemos de acuerdo, vamos a hablar de cosas diferentes. Cuando hablamos de orgullo, hablamos de esto. ¿Ah? Si querés le pones el orgullo. Cuando tu hijo se gradúa y tú lo ves ahí con el podio y la cosa, y tú como padre te sientes orgulloso, porque te sientes culpable de que, no culpable, porque es una frase provocadora, ¿ves? Sí. Te sientes que hiciste eso. Que hiciste eso. Que regalaste eso. ¿Cómo se relaciona con el ego? ¿Cómo se relaciona con el ego? Ya va, espérate, ya vamos a hablar del tema del ego más adelante. Ahorita no. Ok, pero fíjate, si yo me siento ¿cómo cultivamos el orgullo? Reconociendo, dándonos cuenta de que si hacemos cosas buenas por el mundo los va a reconocer. Siguiente, la perseverancia, que está asociada al juicio de que sí podemos. En ella nos sentimos retados. Yo persevero porque yo lo puedo vencer, yo lo puedo lograr. Y así fracasen, lo voy a volver a intentar. Y me lleva a persistir, a volver a intentarlo y sobre todo a aprender. ¿Qué más? La pasión. Emoción en la que nos sentimos fusionados con lo que hacemos. Lo que hacemos, lo que somos se fusiona en un flujo. Bonito, ¿verdad? Y yo estoy apasionado. No me puede sacar porque es que no puedo salirme de ahí. ¿Ven? Desde ahí fluimos naturalmente con la acción.
natural, nos sentimos en nuestro elemento, como dice Ken Robinson, nos sentimos en nuestra esencia. Es como Messi y el balón, tú dices, bueno, ¿dónde termina el pie y dónde empieza el balón? ¿Verdad? Que eso es lo que dicen los tipos que saben de fútbol, wow. Es como una danza entre el balón, el gol este que metió en el mundial que le dio aquí en la pierna, wow. La gratitud, emoción en la que aceptamos lo que recibimos o heredamos de otro. Y es además la disposición a compensar lo que hemos recibido. Cuando vemos lo que hemos recibido y ponemos la mirada allí, el mundo aparece, es otra cosa. Lo que hemos recibido de nuestros padres, de los ancestros, a veces la mirada está puesta en otro lugar. Pero tenemos muchísimos argumentos y uno lo descubre cuando descubre a una persona que está más precaria que uno. La ambición es una emoción que está asociada al juicio de que un gran logro es posible y yo lo puedo alcanzar. Y además es la disposición para emprender. Claro, y aquí entran de nuevo, fíjense cómo culturalmente de repente la ambición es vista como una cosa mala, de que una persona ambiciosa, una cosa es ambición y otra cosa es codicia. La ambición fácilmente se convierte en codicia, si uno no la cuida. Claro, pero fácilmente, ¿quién lo dice? Si tú lo ves desde este punto de vista, claro, tú dices, mira, Elon Musk es un tipo ambicioso, pero no parece como codicioso, ¿verdad? Porque no hasta ahora, ¿verdad? El tipo mete su plata en el asador, ¿no? Ajá, y ahora el siguiente, la humildad. Emoción que reconoce la grandeza y la complejidad del mundo, es decir, que nosotros no tenemos todas las teorías ni tenemos todos los mapas disponibles para comprenderlo. Y además también reconoce los límites que tenemos los humanos. Entonces me permite observar, apreciar. Ajá, ¿y qué les pasa a ustedes cuando escuchan estas emociones? Me identifico con la primera. ¿Ah? ¿Cómo? Me identifico más con las anteriores. Claro, pero no solamente tú porque eres muy sincero, pero es que estamos en el otro esto, ¿dónde cultivamos esto? Bueno, en las películas. Pero no en la vida de uno. No mi película, en la que veo afuera. Exacto. Así es. Esto me hace recordar un documental que desde hace 4 años yo estudio cultura de paz. Y un documental de la Mara Salvatrucha, que son unas pandillas de Guatemala, y ellos se hacen pandilleros por el sentido de pertenencia, algunos, no porque quieren algunos ser pandilleros. Y ese documental hablaba de los jóvenes de la Mara Salvatrucha que decidieron convertirse en agentes de paz después de haber pasado por haber sido pandilleros. Entonces, tener la oportunidad de salir de esas emociones que generan esas conductas y cultivar otras emociones y pararte ante el mundo desde otra mirada, habiendo tenido pasado, siento que tiene un impacto súper impresionante. Claro. De hecho, mucha gente que sale de una situación como esa y luego, hay muchos casos, incluso en Venezuela, y bueno, se convierten pues tiene un impacto grande porque, bueno, entonces se trata de pasar a la siguiente. Entonces, bueno, entonces claro, si nosotros entramos en un espacio donde se cultivan otras emociones, otro mundo aparece. Me pasa con estas emociones, uno que me encanta que se defina, Sí. palabra, 2 puntos, significa tal cosa, porque todas esas emociones y sentimientos que se consiguen allí suelen ser mal vistos, porque la gente puede, o sea, es tan fácil pasar del orgullo a la arrogancia, de la perseverancia a la terquedad, de la ambición a la codicia, o sea, son tan borrosos los límites. Claro. Y entonces, cuando tú eres así, otras personas te pueden ver mal. Claro. También, pues. Claro, pero ¿por qué ocurre eso? Porque otras personas están en un lado para ti. Por un lado, Y pero de por el otro otro lado, porque no cultivamos esto socialmente. Exacto. Entonces, claro, es como si tú vas a bailar por primera vez
y pisas a la chica. Bueno, lo más probable es que la pises la primera vez, ¿verdad? ¿Sí? Necesitamos afinar, manejarnos en estas emociones. No es algo que si yo lo leo ahí ya me va a pasar. Por eso hablamos nosotros de cultivar. ¿Cómo es que nosotros aprendemos a vivir en un espacio emocional que es expansivo para el ser, para el aprendizaje, para el emprendimiento y para hacer cosas comunes? Pero hay que aprenderlo, no es automático. No porque lo reconozcamos nos va a pasar, sino que tenemos que hacerlo cuerpo. Y por eso nosotros vamos a trabajar con el cuerpo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque esas emociones están en nuestro cuerpo, en el sistema nervioso, en el sistema muscular, en el sistema... Y si no movemos eso, aprenderlo de la cabeza no sirve. ¿Ah? La musculatura de la cara. Entonces necesitamos trabajar eso, por eso esto es una cosa diferente a un curso, un diplomado, una cosa de esa que te viene a llenar información. No, nosotros vamos a practicar porque necesitamos desarrollar esto. ¿Qué les parece eso? Muy bien. Entonces vamos a hacer un trabajo de cuerpo, lo vamos a hacer el sábado, vamos a trabajar el cuerpo, ya le vamos a dar las indicaciones, pero tienen que venirse, deportivo, tienen que traer algo así para trabajar. Chévere, para que empecemos a mover varias cosas. Pero después le damos las indicaciones. Mañana, Harvey. No, las indicaciones para el trabajo del sábado. Vamos a escribirlas justamente en una lámina para que mañana, una lámina para las indicaciones de cómo debe venir mañana. Okay, pero vamos a hacer un trabajo de cuerpo. No es solamente. Pasa la siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una conversación. Pasa la conversación es de nuevo, ¿verdad? ¿En qué matriz? Fíjense, pero vamos a eliminar el trío ahorita, porque también tenemos una restriccióncita del tiempo. Yo perdí un poquito ahí. ¿En qué matriz emocional estoy ahorita? Digamos, estoy no ahorita. Normalmente los espacios sociales a los que yo pertenezco, incluyendo los grupos de WhatsApp, por favor, pónganlos aquí. Yo me muevo entre las dos. ¿Y ¿Qué cosas haces sistemáticamente para cultivar las emociones más positivas? Esa matriz expansiva. ¿Qué cosas haces sistemáticamente? Bueno, yo hago biodanza, buenísimo. Ok. Entonces, 3 minutos para eso. Escritura automática. La pantalla para saber la chuleta. La chuleta de las emociones. Mira, yo me muevo entre esas dos matrices. Obviamente no todos los tipos de emociones, pero ahí voy. Porque yo soy impaciente. Entonces la impaciencia hace que yo me moleste de nada. Yo soy un fosforito. Tú me dices algo que a mí no me gustó y me enciendo. Entonces, a lo largo bueno, quizás en los últimos 5 o 6 años, varias cosas que me han pasado, que me han pegado durísimo, he tratado de ver cómo cambio esas reacciones mías cuerpo. Entonces, bueno, primero lo que hago es respirar profundo y ponerme los zapatos que tengo enfrente para tratar de entenderlo. Todavía me falta mucho, pues, porque sigo siendo impaciente, pero ahí voy.